El misterio de la Guadalupe. Autor Juan José Benítez. Parte 25. Hipótesis de Tosman. La Virgen estaba presente aunque invisible. He dejado para el final la explicación que el profesor Tosman esgrime en la actualidad para estos desconcertantes descubrimientos en los ojos de la Virgen. Se trata, como él mismo repite una y otra vez, de una hipótesis de trabajo y, en consecuencia, de una suposición imposible de comprobar con nuestros actuales medios. Tendrá que ser el lector quien, en suma, acepte o rechace dicha teoría en base a la información aquí aportada y sobre todo porque así se lo dicte su corazón. Para Tosman, y siempre según las figuras encontradas por la computadora, en los ojos de la imagen que aparece en la tilma del indio Juan Diego, se presentan dos escenas que no guardan relación aparente entre sí. De un lado, la escena principal, si se me permite la expresión, integrada por 6 o 7 personajes: el indio sentado, la cabeza del supuesto fray Juan de Zumárraga, el traductor, el también supuesto indio Juan Diego, la negrita y el hombre con barba. La segunda escena la formarían el llamado grupo familiar indígena. El científico, como ya dije, tiene una explicación para esa primera escena, no así para la segunda. Siguiendo el relato de las apariciones de la Virgen en el Tepeyac, me explicó el profesor de la Universidad de Cornell, sabemos que Juan Diego tuvo que esperar bastantes horas antes de ser recibido por el obispo. En ese tiempo, los sirvientes de la casa de Zumárraga quedaron intrigados por algo que el indio ocultaba en el interior de su tilma, y dice la narración del Nicán Mopowá que aquellas gentes miraron en el fondo del ayate y vieron extrañas flores que desaparecían de sus manos cuando trataban de agarrarlas. No es de extrañar, por tanto, que la curiosidad empujaría a cuantos se hallaban aquella mañana en la casa de Juan de Zumárraga a rodear al indio cuando éste finalmente fue recibido por el obispo de México. Esta circunstancia explicaría por qué aparecen tantas personas en el momento en que Juan Diego abre su ayate y caen las rosas al suelo. Mi teoría, según Tosman, hay que fijarla en esa décima de segundo inmediatamente anterior al hecho físico de la caída de las flores. Me explicaré con más calma. En mi opinión, la Virgen se encontraba presente en aquella habitación o patio donde tuvo lugar el llamado Milagro de las Rosas, y tenía que estar relativamente cerca del obispo, del indio Juan Diego y del resto de los asistentes. El hombre con barba, por ejemplo, era la persona más cercana a ella, 30 o 40 centímetros. Pero nadie se percató de su presencia por la sencilla razón de que no fue vista. La señora tenía que ser invisible a los ojos de los humanos. Aunque nosotros no podamos comprenderlo, esa invisibilidad no tenía por qué significar una presencia irreal. En otras palabras, que la Virgen podía estar física y materialmente presente junto a estos personajes, pero no visible. Y en sus ojos debían estar reflejándose las figuras de estas personas, especialmente la del hombre barbudo, dada su proximidad. Cuando Juan Diego abrió su manta y las rosas y demás flores cayeron al piso, la imagen de la señora quedó misteriosamente impresa en el tejido del ayate, llevando en sus ojos el reflejo de todo el grupo. Quizás yo no he podido hallar con la computadora la imagen de la Virgen en la tilma desplegada del personaje que parece ser Juan Diego porque,
Como le decía en otra ocasión, en ese instante dicha imagen aún no se había grabado en el ayate. Estamos manejando tiempos infinitesimalmente pequeños, pero suficientes como para que una tecnología o poder superior logren semejante prodigio. El mencionado texto nahuatí, el Nican Mopohua, dice con claridad que la impresión de la imagen de la señora en la tilma se registró en el momento en que las flores cayeron delante del obispo y de las demás personas, en esa décima de segundo o menos en que pudo tener lugar la extensión y caída de las rosas, insisto, pudo suceder lo que acabo de exponerle. Después de darle muchas vueltas, de consultar con otros estudiosos del fenómeno y aceptando naturalmente que las figuras halladas en los ojos son ciertas, la hipótesis de José Aste Tosman me parece verosímil. ¿Por qué rechazar la posibilidad de que la señora estuviera frente al grupo, aunque invisible a los ojos de aquellos hombres de 1531? Hoy, gracias a la fotografía y al desarrollo de la oftalmología, sabemos y podemos demostrar en cualquier momento que los ojos de un ser vivo reflejan aquello que tienen delante y que está suficientemente iluminado. Precisamente, a raíz del primer hallazgo en los ojos de la imagen guadalupana, el hombre con barba, se han efectuado algunas experiencias fotográficas que ratifican plenamente la presencia de imágenes en los ojos de un ser humano. Las primeras experiencias de este tipo fueron hechas en 1957 y 1958. He aquí el documento que lo acredita, firmado y rubricado por el fotógrafo mexicano Jesús Ruiz Rivera. La carta, dirigida a Carlos Salinas Chávez, dice así: Ruiz, estudio retratos de calidad profesionales, calle de Tacuba, número 50, México 1 DF. Muy señor mío y amigo, por la presente hago constar que con motivo del descubrimiento hecho por usted del reflejo de un busto humano en los ojos de la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, a petición del señor Manuel de la Mora Ojeda, realicé en mi calidad de fotógrafo 20 estudios buscando lograr en una fotografía el reflejo del busto de una persona en los ojos de otra. Creo conveniente hacer notar que, primero, las 20 fotografías las tomé yo personalmente en el período comprendido del 7 de septiembre de 1957 al 7 de diciembre de 1958. Segundo, que dichas fotografías fueron tomadas directamente a los ojos de la señorita María Teresa Salinas, quien sirvió de modelo. 3. Que en los negativos y positivos no se hizo ningún retoque. Señor Salinas, solo voy a consignarle los datos del 20 y último estudio por ser este el más semejante en tamaño, colocación y claridad al reflejo del busto humano descubierto por usted. Las personas que sirvieron de modelos fueron colocadas así. A la cabeza de la señorita Teresa Salinas traté de darle el grado de inclinación que tiene la cabeza de la imagen de la Virgen de Guadalupe, y la otra persona que sirvió de modelo, que fue el señor licenciado Enrique Acero de la Fuente, se colocó delante, pero a un nivel inferior y a una distancia de 35 centímetros de nariz a nariz. Se usaron 2 lámparas de 500 watts para conseguir que de esta manera se reflejaran los ojos de la mujer con mayor claridad.
Esta fotografía se tomó con diafragma a 32, cerrado al máximo y tiempo de exposición de 8 segundos. Se usó película Kodak Super Panero Press tipo B y fue revelada en la fórmula Kodak DK50. Se utilizó papel Kodak Bromide F3 y se reveló en la fórmula D72. Se empleó una cámara de fabricación japonesa para taller, tamaño 8 por 10 pulgadas, de fuelle con extensión hasta 60 centímetros. Lente alemán, marca Voigtlander Son AG. Eliar 36 centímetros de distancia focal y luminosidad 1.4.5. Es para mí satisfactorio, con los medios técnicos de que dispuse, haber logrado una contraprueba en los ojos de 2 personas vivas del descubrimiento hecho por usted. Atentamente. El documento está fechado en México, DF a 7 de diciembre de 1958, fecha en que se terminaron los estudios. La segunda experiencia que ha llegado a mi conocimiento estuvo a cargo del doctor C.J. Wilding de Woodsides, Nueva York. En 1962, el citado doctor y su esposa descubrieron en una fotografía de los ojos de la Virgen, ampliada 25 veces, los reflejos de otras 2 personas. Wilding tenía conocimiento del hombre barbudo en los ojos de la Virgen y escribió a la señora Helen Behrens, del Centro de Información Guadalupana, pero Helen le contestó que debía de tratarse de un error. No conforme con esta respuesta, el médico norteamericano enseñó las fotos a un colega suyo, profesor de óptica en la Universidad de Columbia, y el doctor Frank Avignon le sugirió que hiciera una serie de experimentos para demostrar que es posible ver y fotografiar a una o varias personas que se están reflejando en unos ojos vivos. El doctor llevó a cabo unas 40 pruebas con el fin de encontrar el ángulo y la luminosidad apropiados y al fin consiguió la fotografía de su esposa, de su hija Carol y de sí mismo reflejados todos en los ojos de su otra hija Mary. Estas imágenes fueron remitidas a la Basílica de Guadalupe en México. Según afirma Wilding, la parte anterior de la córnea puede funcionar como un espejo convexo, con un radio de 7,5 milímetros aproximadamente, variando algo de persona a persona. La tercera y última experiencia de este tipo fue hecha por el propio profesor Tosman, tal y como ya referí. El ejercicio fue redondeado con otra comprobación importante. La fotografía en cuestión de los ojos de una de sus hijas fue sometida por Tosman a las mismas computadoras y al mismo proceso de digitalización con lo que había descubierto las figuras en los ojos de la Virgen, y para sorpresa y alegría general, el científico adivinó qué personas habían estado presentes a la hora de hacer dicha fotografía y cuyas imágenes habían quedado reflejadas en las córneas. A la caza y captura del indio sentado. Una vez conocido el descubrimiento de Tosman, centré mis investigaciones en aquellos pequeños o grandes cabos que, desde mi modesta opinión, todavía quedaban sueltos. Por ejemplo, ¿era posible ratificar desde el punto de vista histórico, etnográfico o antropológico las afirmaciones del experto en ordenadores? Era común que algunos indios del período prehispánico y de la conquista española se raparan la parte delantera de la cabeza.
¿Se sentaban los indios de idéntica forma a como se apreciaba en la figura del llamado indio sentado? ¿Qué sabemos hoy del traductor? ¿Es que Zumárraga no hablaba la lengua de los indios? ¿Qué opinaban los antropólogos vascos sobre ese fantástico perfil del supuesto obispo Fray Juan de Zumárraga? Mis últimos días en la capital federal fueron particularmente intensos. Rara fue la noche que pude dormir más de 5 horas. Había tanto que investigar, consultar y comprobar. Mi tiempo se consumió en el monumental Museo Nacional de Antropología de México, en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, en diferentes departamentos y laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma, UNAM, y sobre una ingente montaña de libros, cuadernos de notas y tesis doctorales, la mayoría encanecidas por el polvo y el olvido. Pero el esfuerzo mereció la pena. La información que llegó a mis manos fue tanta y tan provechosa que, como ya he hecho mención, en estos momentos está germinando en mí un segundo libro sobre el inagotable y misterioso ayate del indio Juan Diego. No obstante, quiero ofrecer ahora, a título de anticipo, una síntesis de lo que será ese segundo informe. Vayamos por partes. Inicié mis pesquisas por el indio sentado. Si aquella figura correspondía realmente a la de un indio de 1531 y si aparecía sentado en el suelo con la pierna derecha flexionada sobre la izquierda, la postura, como me había comentado Tosman, debería de haber sido común entre los pobladores del caído imperio azteca. Era cuestión de buscar. Y puse manos a la obra, consultando historiadores y antropólogos. Aquellos estudiosos, amén de sorprenderse por lo extraño de la pregunta, no supieron darme más razón que la lista de bibliografía que yo ya conocía, así como la de los códices aztecas. Tras estos primeros fracasos, me refugié en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y me armé de valor. Había que repasar, uno por uno, cuántos códices o copias de los famosos libros pintados quedaran en México. Durante varias mañanas y tardes pasaron por mis manos reproducciones de los códices mixtecas, nahuatí y hasta mayas, pero mi gozo se vio en un pozo. En ninguno de los 133 códices de la sala de testimonios pictográficos de la citada Biblioteca Nacional aparecía un solo indígena en la postura de nuestro famoso indio sentado, ni en las tiras de papel de amate o de piel curtida, ni en los llamados códices biombos o en los grandes lienzos, y tampoco en las hojas que, como su nombre indica, son códices pintados sobre un solo pedazo de material. Pude hallar un solo dibujo de un indígena con la pierna izquierda extendida sobre el suelo y la derecha flexionada. La mayor parte de los indios habían sido pintados en cuclillas, de pie, sentados en el suelo, corriendo, en lucha o juego de pelota, de rodillas o tumbados. Pero no soy hombre que se rinda con facilidad y, lejos de desanimarme, aquellos primeros y estrepitosos fracasos me expoliaron. Revisé los códices del Archivo General de la Nación y, por último, compré cuantos libros y láminas hacían alusión a este tema. Por fin, cuando estaba a punto de arrojar la toalla, uno de aquellos libros pintados me dejó petrificado. Allí estaba. Era el llamado Códice Magliavecchiano. En realidad se trataba de una reproducción o copia del original
que, según mis noticias, está depositado en la Biblioteca Nacional Central de Florencia, Italia. El citado códice representaba una escena del juego de azar llamado Patoli, en el que participan 4 indios, mientras una deidad, eso afirman al menos los antropólogos, patrono de esta actividad, y a la que llamaban Maculizochiti, observa sentado sobre un taburete de madera. 3 de los 4 individuos habían sido dibujados en una postura muy parecida, casi gemela, a la del indio sentado, descubierto por las computadoras de Tosman, el de la izquierda con la pierna derecha flexionada sobre la otra y los 2 jugadores de la parte superior derecha del códice con las piernas izquierdas flexionadas sobre las derechas. Me sentía tan feliz por este hallazgo que no advertí la presencia frente a mí de uno de los vigilantes. «Disculpe», advirtió el hombre con una amplia sonrisa, «es la hora de cerrar». A la mañana siguiente, y con una fotocopia de la hoja sobre el juego llamado Patoli, me encaminé de nuevo al Museo Nacional de Antropología. Si aquella, en efecto, era una postura relativamente común entre los aztecas a la hora de sentarse, era muy probable que en las salas méxica o tolteca, donde yo había consumido ya muchas horas de observación, quedara aún algún rincón donde no me hubiera detenido el tiempo suficiente. Había que repasarlo todo, una vez más. Desde la más fría objetividad, el descubrimiento de Tosman del indio sentado había ganado muchos puntos, lo suficiente como para haber zanjado la investigación en el momento mismo que cayó en mis manos el códice machiavelliano. Pero este posiblemente es uno de mis grandes problemas. Como buen signo Virgo, soy un perfeccionista. Tras desmenuzar con la vista hasta la última escultura o mural de la sala tolteca, me dirigí a la Méxica. Mi nueva visita al santuario de los arquitectos o toltecas resultó positiva. Algunos de los magníficos relieves y piezas allí exhibidos representaban a indios con un corte de pelo muy similar al que lucía el indio sentado. Era la segunda confirmación. Sin duda estaba en el buen camino, pero dejemos para más adelante el negocio del rasurado. Al traspasar las grandes puertas de cristal de la inmensa nave donde se enseña al público lo más granado del sofisticado imperio azteca, época clave para mis investigaciones, me detuve unos minutos. Había examinado la sala Méxica en 6 o 7 ocasiones. ¿Qué podía encontrar que no hubiera visto ya? Y siguiendo un impulso para el que nunca he tenido una explicación, dirigí mis pasos hacia la gigantesca maqueta del mercado de Tlatelolco, formada por más de 200 figurillas de 20 a 30 centímetros que representan a casi todas las clases sociales que estructuraban el imperio mexica, desde los esclavos y campesinos hasta los artesanos, guerreros, jueces, sacerdotes y grandes dignatarios. Todos aparecen en el gran mercado local de la citada ciudad próxima a México. En aquel recinto abierto y construido a una minuciosa escala puede verse un sinfín de hombres del pueblo, los conocidos Masehuali, a cuyo grupo social pertenecía Juan Diego, en las más diversas posturas. Si aún me quedaba paciencia como para plantarme frente a la gran maqueta y escrutar una a una las 200 figuras de barro policromado, quizás descubriera algunos de aquellos súbditos de Moctezuma II en la postura que representaba el indio sentado.
El resultado de aquellas densas horas de espionaje fueron 10 interesantes anotaciones en mi diario de a bordo, 10 comentarios que quiero transcribir tal y como nacieron en aquellos momentos.